Con eso finalizamos la parte de las oraciones. Yo les dije, no nos vamos a detener mucho en ellas, debido a que ya algunas de ustedes las conocen y solamente era recordar y reafirmar en cuáles se dividen, cómo se dividen y algunas de sus construcciones. Por tanto, ahora que ya vimos las oraciones, vamos a pasar a la estructura macro que comprende estas oraciones. Y es ahí donde aparece el párrafo. El párrafo no es más que el fragmento de texto desarrollado en prosa y que está constituido por un conjunto de líneas seguidas y además está caracterizado por el punto y aparte al final del mismo. Si se recuerdan, cuando nosotros estudiamos los signos de puntuación, específicamente el punto, una de las características es que da sentido final a un texto, a un párrafo. Por tanto, el párrafo, en palabras sencillas, vamos a tenerlo como el fragmento de texto que está conformado por ideas que tienen una relación, una consecución entre sí y que además va a iniciar con letra mayúscula y finalizar con un punto y aparte. En esta parte del párrafo quiero detenerme porque el hecho que esta imagen esté acá no es solamente por adornar la presentación. No, al contrario, tiene un sentido, un propósito. ¿Qué pasa con él? Podemos ver a esta joven que está pensando en algo, una idea en específico, brillante, una idea estrella, no lo sabemos. Pero, ¿por qué quiero que nos fijemos en ella? Porque al momento de escribir un párrafo, independientemente tenga relación o sea para una historia, sea para un escrito como un ensayo, un artículo, algo formal, un párrafo para alguna cuña publicitaria, etcétera. El párrafo siempre lleva, previo a su redacción, una construcción mental. Es decir, ordenar en la mente nuestras ideas. ¿Qué queremos decir y cómo lo queremos decir? Porque si a nivel mental nosotros no tenemos claridad de qué es lo que pretendemos redactar y cómo lo pretendemos redactar, difícilmente vamos a lograr construir un párrafo tal cual con sus características, que ya vamos a ver a continuación. Pero algo básico para construir un párrafo, además de los signos de puntuación, además de una correcta elección de las palabras, es necesario una claridad mental, una claridad de ideas. Toda idea, por muy abstracta o loca que sea, puede convertirse en un buen párrafo si primero la tenemos clara en nuestra mente. Y de esa forma ya nosotros vamos a poder plasmarla con mayor facilidad en el texto. Partiendo de la claridad de las ideas, la construcción del párrafo se vuelve algo más sencillo y muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ya una vez nosotros tenemos la idea central, la idea principal que vamos a desarrollar, entonces ya podemos desglosar con mayor facilidad todo nuestro texto, todo nuestro párrafo. ¿Por qué? Porque la idea principal es donde se condensa todo, de la cual va a dar origen y final a nuestra historia, a nuestro texto, a nuestro escrito. Y porque además de ella es de donde van a depender las demás ideas. Si nosotros no tenemos claro sobre qué vamos a escribir, difícilmente vamos a saber qué ideas secundarias colocar y posiblemente podemos implementar o colocar otras ideas centrales, principales, que compitan con la idea original con la cual nosotros concebimos el escrito.
Y eso debe tenerse bastante cuidado, porque de ahí es que encontramos textos que en un párrafo habla sobre algo y en el siguiente párrafo habla de algo totalmente diferente, que pierde relación, que pierde sentido con lo que ya veníamos escuchando, lo que veníamos trabajando. Una vez tengamos lista la idea principal, ya se nos hará mucho más fácil formular oraciones secundarias. ¿Y esas oraciones secundarias para qué nos van a servir? Bueno, para completar nuestra idea principal, para agrupar otros elementos alrededor de nuestra idea principal o, en la mayoría de los casos, ampliar esa idea primaria, esa idea central con la cual nosotros hemos iniciado nuestro escrito. Por eso es importante que desde la primera idea, desde la idea clave con la cual nosotros queremos iniciar, nosotros debamos tener esto, lógica y coherencia. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de cómo se desarrolla el día de alguien desde que se levanta hasta que se duerme, la lógica nos manda a que iniciemos con el nombre del personaje y cómo ese personaje se levanta e inicia su día. No vamos a iniciar contando cómo el personaje se duerme y luego hacer un salto irreal en el tiempo hacia el pasado, en donde ya narramos automáticamente cómo esa persona se levanta. Esto no quiere decir que ciertos recursos literarios como el contrapunto, el flashback, no puedan ser utilizados. Claro que sí, pueden utilizarse, pero para utilizarlos se necesita un completo dominio de los mismos y sobre todo una correcta redacción de oraciones y de una idea central, principal, para que las ideas secundarias que vayamos a escribir en torno a esa idea central hagan que nuestro lector comprenda la coherencia de ese contrapunto, de ese flashback o flash forward, que si recordamos es el salto hacia el futuro. En muchas novelas, en muchos escritos literarios, en especial en las novelas o en las obras literarias, encontramos ese tipo de recursos. Y claro, algunos son bien logrados y otros no. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos experiencia y estamos iniciándonos en la redacción de historias cortas o historias un poco de mediana extensión, es preferible no arriesgarnos tanto con ellos si no manejamos estos dos elementos, ideas primarias y secundarias. Una vez nosotros tenemos la idea primaria definida y las ideas secundarias que le dan soporte a la misma, ya nosotros podemos encontrar esta característica principal del párrafo, la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que esa idea primaria se vaya entrelazando con las ideas secundarias de una manera fluida y natural, no de una manera forzada. ¿Por qué? Porque si no, vamos a hacer que el lector se aburra en lo que está leyendo, se confunda y no entienda de qué se le está hablando. Por tanto, es importante que si vamos a desarrollar una idea primaria, todas las ideas secundarias vayan relacionadas a la misma. ¿Para qué? Para que ninguna oración se aparte del tema. ¿Cómo puede dar esto? Bueno, aquí hay un ejemplo. Tenemos el siguiente párrafo. La contaminación ambiental es un grave problema que afecta a la sociedad. Se han desarrollado una serie de programas para atender esta situación. El gobernador presentará un nuevo director de calidad ambiental. Hemos subrayado esta oración porque a pesar de que está relacionada
con este texto pierde totalmente el sentido. Es decir, rompe la unidad y ya da paso a otra idea que perfectamente puede conformar un párrafo totalmente aparte. Aquí hablamos de la contaminación ambiental en general y como idea secundaria de los programas que han intentado pues mitigar esta contaminación. Pero tenemos una idea central de cómo el gobernador va a nombrar a alguien diferente para ese rubro, para ese cargo. Esto puede conformarse como otro párrafo en el cual esa sea nuestra idea principal y en torno a ella ya ponemos detalles de los posibles candidatos, si ya tenemos un nombre de quién será esa persona o en qué criterio se basó el gobernador para elegir a ese nuevo director. En cuanto a la coherencia del párrafo, esto no es más que todas las partes que conforman el párrafo se relacionen perfectamente entre sí. Es decir, que si van a haber cambios o va a existir alguna ruptura en cuanto al relato, esta se mantenga casi imperceptible. En más de alguna ocasión, a veces vamos a redactar cosas que pueden hacer que se pierda el sentido o la coherencia, pero debemos ser capaces de hilar todas esas ideas, de sostenerlas. Pueden ver en la imagen, se encuentran dos hules plásticos, dos hilos rojos, enlazados con estos broches. Broches que no pertenecen al mismo material ni a la misma forma, pero que de cierta manera están enganchados, están tomados a tal punto de que se mantenga la continuidad. Y de esa continuidad es de la cual depende que el escrito se entienda de manera lógica y coherente. Y aquí tenemos el ejemplo. Los jóvenes consiguieron el primer premio y entonces se produce una gran algarabía. Hemos subrayado consiguieron y produce. ¿Por qué? Es evidente. Los jóvenes consiguieron, es decir, pasado, forma pasada del verbo conseguir. No coincide con que después de haber conseguido se produce en forma presente una gran algarabía, una gran fiesta. Hay una inconsistencia, una incoherencia entre los tiempos verbales. Lo lógico sería, los jóvenes consiguieron el primer premio y entonces se produjo una gran algarabía. A raíz de que consiguieron, se produjo. ¿Ven la correspondencia de los verbos? Eso también tiene relación con algunos de los vicios al momento de expresión oral y de expresión escrita que estuvimos estudiando en la clase anterior. Tenemos la siguiente característica. Variedad y armonía. Esta, como su nombre le indica, no es más que hacer que todo tenga un sentido, un ritmo perfecto. Un ritmo conformado ¿por qué? Por frases y oraciones cortas con oraciones largas. Es bastante tedioso al momento de leer encontrarse con párrafos sumamente largos y que al adentrarnos, al verlos, gramaticalmente hablando, consisten en una sola oración. Es decir, un párrafo de una sola oración. Y que además no lleva ni comas, ni punto y coma, ni punto y seguido, nada. Eso hace que se pierda la variedad y la armonía del texto. Asimismo, si solamente construimos párrafos con oraciones cortas, da una sensación de cansancio en la lectura y no permite al lector avanzar. Igual, si solamente lo construimos con oraciones largas, da la sensación de aburrimiento, de cansancio, y el lector deja de seguir la lectura.